Bienvenidos a la primer clase virtual del curso remedial de psicología. En esta sesión veremos los subtemas de las actividades que realizaron esta semana. Lo haremos con un breve recorrido a través de sus antecedentes históricos y su consolidación como ciencia. Actualmente la psicología se define como el estudio científico del comportamiento y los procesos mentales, que son nuestras experiencias internas privadas, pensamientos, percepciones, emociones, sentimientos, recuerdos, etc. El término psicología proviene de las palabras griegas psique, alma, y logos, estudio. Revela que la definición en sus orígenes se refería al estudio del alma y en la actualidad se refiere al estudio de la mente. La psicología es un conocimiento inferido sobre el comportamiento de las personas y lo que pretende es estructurar, explicar y desarrollar estos conocimientos. Por lo anterior, podemos decir que es una ciencia que se ocupa del conocimiento de la actividad psíquica, intelectual, afectiva y de la conducta, con el fin de describir, predecir y controlar el comportamiento. La historia de la psicología data de la antigüedad, de cuando filósofos de la antigua Grecia y religiosos se preguntaban sobre la naturaleza humana e intentaban explicar el comportamiento humano. Sin embargo, la psicología como ciencia es una disciplina mucho más joven que data de poco más de 100 años, que es cuando se desarrolla lentamente hasta que logra el rango de ciencia autónoma, con objeto de estudio, campo y métodos propios. La psicología se ha dividido convencionalmente para su estudio en dos periodos o etapas. La precientífica abarca desde los filósofos griegos hasta la segunda mitad del siglo XIX. Se caracterizó por ser especulativa y usar el sentido común. Si ustedes recuerdan, una de las primeras actividades que hicimos en clase presencial fue entender el origen y desarrollo de la especie humana, con el origen de los primeros homínidos hace 4.5 millones de años, identificando los logros alcanzados por el Australopithecus, el Homo habilis, el Homo erectus y el Homo sapiens neandertal, hasta llegar al Homo sapiens sapiens, que es la especie a la cual pertenecen los seres humanos modernos, y es una historia relativamente reciente de hace unos 50.000 a 40.000 años antes de nuestra era. Al igual que los neandertal, el hombre moderno, desde el punto de vista de la psicología, se dan dos eventos importantes. El entendimiento de nuestra propia existencia, es decir, al igual que un bebé humano reconoce su propia imagen en un espejo, muchas especies superiores también lo hacen, pero el ser humano es la única especie que contempla su propia existencia y por lo tanto entiende que tiene un origen y un final. Comienza así el pensamiento animista. La naturaleza del ser humano le impulsa a entenderse a sí mismo, a su entorno y sus circunstancias, por lo que con los pocos recursos con los que cuenta, trata de dar una explicación a todo lo que vive. En sus orígenes, el ser humano se expresó a través de ideas animistas, otorgando a los objetos o situaciones que para él no tenían explicación, atributos mágicos. Este pensamiento mágico religioso de las comunidades primitivas posibilitó el surgimiento de una serie de mitos que a fin de cuentas pretendió esclarecer no solo el origen mismo de la vida, sino también encontrar una explicación del conocimiento, algunas veces extraño, de los individuos. Se encontraba presente la idea del alma. Este concepto era utilizado para tratar de explicar la esencia del hombre. De esta manera, alrededor del 600 a.C., los primeros filósofos griegos, quienes procuraron enseñar al ser humano nuevas formas de explicar los cambios que ocurren en la naturaleza, aportaron un nuevo pensamiento, con el que propiciaron una apertura completa a la investigación científica. Para sustentar esta idea, en clase presencial hicimos un recorrido a través de la historia de la locura y cómo los primeros psicólogos se deslindan del pensamiento biologicista de los médicos y toman un camino diferente para explicar el pensamiento y comportamiento humano, planteándose así los primeros objetos de estudio de la psicología, con la idea de que no podemos entender la enfermedad mental
sin comprender primero los mecanismos psicológicos que definen al ser humano. Llega pues así la etapa científica de la psicología, empezando con el estructuralismo y terminamos con la psicología cognitivo-conductual. La primera etapa se da con el estructuralismo. Wilhelm Wundt, denominado por tradición el padre de la psicología, y que se definió a sí mismo como psicólogo, estableció formalmente la psicología como una disciplina independiente y organizada. Fundó el primer laboratorio de psicología experimental en Leipzig, Alemania, y trajo allí como alumnos suyos a muchos de los líderes iniciales en este campo. Wundt quería estudiar la estructura básica de la mente humana, que está más allá de sus funciones o su propósito o de lo que hace. Para llevar esto a cabo, desarrolló el método de la introspección analítica. Después procedió a analizar los componentes elementales de la mente, como la experiencia básica de la visión del color, y puso su interés en la experimentación fisiológica. Estas investigaciones implicaban medidas simples, como el tiempo de reacción, la cantidad de tiempo que se necesita para reaccionar a un nuevo estímulo. El método no era verdaderamente científico, ya que cada introspeccionista, el cual tenía que estar rigurosamente entrenado en este método, describía sus propias sensaciones de una manera única y personal, existiendo poca fiabilidad entre los juicios de un observador y otro. El funcionalismo es considerado el primer sistema de psicología realmente americano. El funcionalismo era más científico y más práctico que el estructuralismo, al cual los primeros funcionalistas como William James y John Dewey objetaron su relevancia. Tanto ellos como otros pensadores funcionalistas deseaban acumular conocimientos que se pudieran aplicar a la vida cotidiana, con su interés sobre el modo en que el organismo se adapta al ambiente, querían conocer cómo funcionaba la mente, lo que hace. Los funcionalistas ampliaron el campo de la psicología, desarrollaron muchos métodos de investigación más allá de la introspección, incluyendo cuestionarios, pruebas mentales y descripciones objetivas del comportamiento. La Gestalt surge en Alemania, concretamente en 1902 en la Universidad de Berlín. El profesor Max Wertheimer y dos discípulos entusiastas y convencidos, Wolfgang Köhler y Kurt Kofka, exploraban el fenómeno del movimiento aparente o fenómeno pi, que se refiere a la experiencia perceptual del movimiento que se da cuando una serie de rayos luminosos se proyectan uno tras otro, como ocurre en los anuncios luminosos de neón o en las películas, y enfrentaban la imposibilidad de identificar las sensaciones elementales que asociadas producían el efecto. Cuando el sujeto veía movimiento, no estaba asociado a imágenes físicas. Cuando veía una película, no se preguntaba qué fotografías la producían. De hecho, veía realmente un movimiento y cine. El hecho psicológico no correspondía al hecho físico diseccionado en elementos, sino a una cualidad específica, la Gestalt. Esta es la esencia del pensamiento gestalista, la diferencia entre la realidad y la percepción que hacemos de ella. Cuando Sigmund Freud desarrolló el psicoanálisis, complementó la psicología de la conciencia de Wundt con su psicología del inconsciente. Contrario a los anteriores enfoques centrados en la investigación de laboratorio, el psicoanálisis no intentó ser una ciencia pura. Su interés no recayó en la acumulación de conocimiento sobre la mente normal, sino en la aplicación inmediata de la nueva manera de tratar a individuos que manifestaban un comportamiento anormal. La psicología humanista. Esta rama de la psicología, llamada a menudo la tercer fuerza, después del conductismo y el psicoanálisis, comenzó a principios de los años 50 y su influencia ha aumentado desde entonces. Psicólogos humanistas como Abraham Maslow, Carl Rogers y Viktor Frankl protestaron contra el conductismo, que dice mucho sobre la conducta, pero poco sobre las personas, y que el psicoanálisis dice mucho sobre los perturbados mentales, pero poco sobre las personas sanas.
En contraste, el humanismo ha intentado ampliar los contenidos de la psicología para que incluyan aquellas experiencias humanas que son únicas, como el amor, el odio, el temor, la esperanza, la alegría, el humor, el afecto, la responsabilidad y el sentido de la vida. Todos los aspectos de nuestras vidas que generalmente no son estudiados ni se escribe sobre ellos de una forma científica, porque se resisten a ser definidos, manipulados y medidos. La reflexología rusa. Iván Pavlov fue un fisiólogo y psicólogo ruso, cuyas investigaciones fueron pioneras y establecieron conceptos claves en la psicología. Pese a comenzar sus investigaciones en el campo del aparato digestivo, realizó uno de los experimentos más famosos en psicología y sus aportaciones siguen estando vigentes y se siguen aplicando en la actualidad. Iván Pavlov, en sus estudios sobre la actividad nerviosa superior, hizo uso del método del reflejo condicionado. Un reflejo condicionado se trata de un reflejo aprendido, una respuesta a un estímulo que antes no causaba ninguna reacción. Este estímulo, que anteriormente no causaba ninguna respuesta con otro que sí es capaz de causarla. Este aprendizaje por asociación se llama condicionamiento clásico. El conductismo. Los conductistas pensaban que no valía la pena imaginarse lo que la gente ve o siente, cómo piensan y por qué. En su lugar, los conductistas se concentraban en lo que realmente podían ver. Estudiaban comportamientos y hechos observables. Su método de investigación fueron estudios de laboratorio sobre el condicionamiento, un tipo de aprendizaje. Decían que si se podía determinar el tipo de respuesta que daría una persona o un animal frente a un estímulo determinado, se conocería lo más importante de la mente. Skinner es el mayor exponente de esta postura teórica. Desarrolló su teoría de la conducta con base en sus experimentos de laboratorio con ratas y pichones, y justificó su trabajo con estos animales porque muestran repertorios conductuales más reducidos que los seres humanos. Esta escuela ayudó a la psicología a convertirse en una disciplina realmente científica y trazó el camino hacia el futuro, a pesar de que su simplicidad le impedía tratar de forma satisfactoria aquellos factores psicológicos no observables, incluyendo entre estos casi todas las emociones y pensamientos. Lev Vygotsky es el autor de la teoría histórico-cultural. Él diferenciaba entre la línea natural y cultural del desarrollo. El desarrollo en la línea natural, determinado por factores de naturaleza biológica, da lugar a las funciones psicológicas elementales, mientras que el desarrollo en la línea cultural, regidos por factores de naturaleza sociocultural, transforma aquellas funciones psicológicas superiores. Mientras que las funciones psicológicas elementales son comunes a animales y humanos, las funciones psicológicas superiores son específicamente humanas. Estas funciones son un producto del medio sociocultural humano. La teoría histórico-cultural es una teoría emergente en la psicología que mira las contribuciones importantes que la sociedad hace al desarrollo individual. Esta teoría destaca la interacción entre el desarrollo de las personas y la cultura en la que viven. Sugiere que el aprendizaje humano es en gran medida un proceso sociocultural. La psicología cognitiva. La escuela psicológica más reciente se ha desarrollado a partir de las corrientes principales de la psicología experimental e intenta descubrir cuáles son los procesos del pensamiento que tienen lugar en nuestra mente. Los psicólogos cognitivos no se conforman con el análisis del comportamiento en términos de simples conexiones estímulo-respuesta, sino que intentan comprender la forma en que la mente procesa la información que percibe. Esto es, cómo organiza, recuerda y utiliza esta. Esta área, en rápido crecimiento, ha influido de muchas maneras en el estudio de la psicología. La terapia cognitivo-conductual es un término genérico que se refiere a las terapias que incorporan tanto intervenciones conductuales, intentos directos de disminuir las conductas y emociones disfuncionales modificando el comportamiento, como intervenciones cognitivas,
intentos de disminuir las conductas y emociones disfuncionales, modificando las evaluaciones y los patrones de pensamiento del individuo. La terapia cognitivo-conductual supone que las respuestas motoras, fisiológicas y cognitivas que emite una persona y que contribuyen su comportamiento son en alguna medida consistentes y por tanto se pueden modificar el comportamiento, modificando uno de los sistemas de respuesta. Cuando la psicología logra convertirse en una ciencia autónoma, consigue definir su objeto de estudio. Las conductas son las acciones del hombre en relación con el medio, manifestándose como una búsqueda de equilibrio. Por ella se integra sus necesidades con las posibilidades que le representa el medio. Dichas acciones no son siempre visibles, sino que se manifiestan en dos dimensiones. La dimensión exterior se refiere a las conductas observables, tales como una expresión de júbilo. La dimensión interior a las conductas que no se ven, pero que acontecen, tales como las de un sujeto que permanece quieto, pero que piensa. La conducta a su vez se manifiesta en tres áreas: en las expresiones del cuerpo, en las relaciones sociales, en las expresiones mentales. A lo largo de la vida, cada ser humano va desarrollando una forma peculiar de conducirse, de vincularse con el medio, fruto de la interacción entre ambos. La experiencia que adquiere no se pierde, sino que se incorpora a él, influyendo en sus conductas posteriores. La conducta como una forma de adaptación. Por la conducta, el hombre procura una adecuada adaptación al medio. La adaptación implica una respuesta activa del sujeto para canalizar sus necesidades, según las posibilidades que el medio pueda brindarle, y aún la necesaria modificación de este último para satisfacerlas. Como el intercambio es continuo, cada conducta es una nueva adaptación, o mejor dicho, una readaptación. Las conductas no son aisladas e inconexas respecto del sujeto que las realiza, sino que están unidas a él, se hallan referidos al marco de su persona. Dicho de otro modo, las conductas no se dan por azar, sino que representan acciones típicas de un sujeto, son las expresiones peculiares de él. Podemos reconocer y decir que determinadas conductas son propias de tal o cual sujeto y que son sus modos de resolver una determinada situación. Por lo tanto, las conductas son una manifestación de la persona, de un yo particular, o sea, expresan su personalidad. La personalidad no es visible, sino explicable a través del estudio de las conductas y sobre todo del estudio evolutivo de estas y de la historia personal del sujeto. Las conductas son las manifestaciones observables, lo visible de la personalidad, a través de las cuales el sujeto actúa y se expresa. La conducta y personalidad, como términos indisolubles unidos, marcan el campo de estudio de la psicología. La conducta, al ser observable, puede ser analizada, controlada, incluso puede experimentarse sobre ella. En cambio, la personalidad, al ser inferida a partir del análisis de la conducta, puede ser interpretada a la luz de las teorías. La psicología pretende estudiar la conducta no como algo aislado de la persona que la manifiesta, ni del marco social en que se desarrolla. Para analizarla, tiene en cuenta las siguientes características básicas. La conducta solo puede comprenderse en función del medio en que se manifiesta. Por lo tanto, es necesario tener en cuenta la situación en que dicha conducta aparece para poder interpretarla. La conducta implica conflicto. Toda conducta surge por la necesidad que se genera en el sujeto. Esa necesidad representa un desequilibrio entre él y su situación. La conducta es una acción readaptadora. Las conductas tienden a restablecer el equilibrio roto. Es decir, las acciones que el sujeto realice devolverán la adaptación o la integración dinámica al medio. La conducta es un intercambio funcional entre el hombre y su ambiente. Hasta ahora hemos visto que la conducta representa un intercambio entre el sujeto y su ambiente. El objeto de estudio de la psicología trata de describir, explicar, predecir y modificar la conducta. Como ya se mencionó, la psicología se ocupa de estudiar las acciones humanas. Su objeto de estudio son los comportamientos y los procesos mentales que subyacen de ellas. Se interesa especialmente en investigar acerca del aprendizaje, la intención, la motivación, el lenguaje, el pensamiento, el razonamiento, las emociones, las relaciones interpersonales, la personalidad y sus trastornos.
los grupos y la influencia de la sociedad y la cultura en el desarrollo humano. Los psicólogos no se conforman con la descripción del comportamiento o conducta, sino que van más allá, al intentar explicarlo, predecirlo y modificarlo para mejorar la vida de la gente y de la sociedad. La conducta es la actividad dirigida a conseguir la supervivencia y la adaptación al medio que lo rodea. Esta cambia debido a la experiencia y el aprendizaje, a los cambios fisiológicos y a las variaciones del ambiente. Lo psicológico constituye un nivel intermedio entre lo puramente biológico, el ambiente, y la cultura en la que la conducta se desarrolla. Los objetivos fundamentales de la psicología son: descripción. Nos dice qué ocurrió. En algunos estudios, los psicólogos tratan de relatar, darle nombre y clasificar determinados comportamientos realizando observaciones científicas cuidadosas. Generalmente, la descripción es el primer paso para comprender el comportamiento. Explicación. En una explicación se dice por qué ocurrió un comportamiento o proceso mental. En otras palabras, descubrir y comprender sus causas. Predicción. Los psicólogos generalmente empiezan con la descripción y la explicación, respondiendo qué y por qué. Luego pasan a un objetivo superior, que es la predicción, identificando las condiciones en las que es más probable que ocurra un comportamiento o proceso mental. Y la modificación. Para los psicólogos, la modificación del comportamiento significa aplicar conocimientos psicológicos para evitar resultados indeseables o conseguir objetivos deseados. En casi todos los casos, la modificación como objeto de la psicología es positiva y los psicólogos ayudan a las personas a mejorar su ambiente de trabajo, a terminar con conductas adictivas, a evitar deprimirse o mejorar sus relaciones familiares, etc. Lo anterior puede ser aplicado en cualquier ámbito del ser humano. Las ramas de la psicología son áreas específicas en donde la ciencia psicológica intenta mejorar las condiciones personales y sociales del ser humano. Muchas gracias por su atención.